Hola, buenas tardes. Vamos a revisar las preguntas del control del libro Vacas, cerdos, guerras y brujas de Marvin Harris. Esta es la portada. Esta también, dependiendo de la edición que hayáis elegido para leer esta obra de Marvin Harris. Y vamos con el primer enigma, la vaca. Entonces, Marvin Harris nos va a explicar por qué las vacas son sagradas en la India. ¿Cómo afecta el amor a las vacas a la vida cotidiana en la India? A la vida cotidiana quiere decir el día a día. Si yo os pregunto cómo os ha afectado al día a día la pandemia, pues por ejemplo tenemos que llevar mascarillas, tenemos que echarnos hidrogel, tenemos que mantener las distancias. ¿Qué cosas nos cuenta en la página 17 Marvin Harris? Nos dice que los animales deambulan por las calles, comen fuera de los establos en el mercado, irrumpen en los jardines públicos, defecan en las aceras y provocan atascos de tráfico al detenerse a rumiar en medio de cruces concurridos. Los funcionarios del gobierno mantienen asilos para las vacas en los que los propietarios pueden alojar a sus animales secos y decrépitos sin gasto alguno. Recuerdos de disturbios provocados por vacas, como por ejemplo en Bihar en 1917, en el que murieron 30 personas y fueron saqueadas 160 aldeas musulmanas hasta la última jamba de la puerta. Continúan envenenando las relaciones entre la India y el Pakistán. La cuestión de las vacas sigue siendo causa importante de disturbios y desórdenes, no solo entre los hindús y las restantes comunidades musulmanas, sino también entre el partido del Congreso en el poder y las fracciones hindús extremistas de los amantes de las vacas. Así que vemos, ¿afecta cotidianamente? Pues sí. Respuesta muy fácil, provocan las vacas atascos. Otra posibilidad, como veis, las preguntas se pueden contestar de múltiples maneras. Hay disturbios, desórdenes entre los hindús y los musulmanes, ¿de acuerdo? Pero lo más fácil, como decía, es las vacas. Como veis aquí en la foto, se tumban, provocan un atasco y hay que esperar a que la vaca, como es sagrada, decida levantarse, ¿vale? Bien, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Por qué una vaca vieja y flaca parece hermosa a su propietario? La página 20 nos dice Marvin Harris, si la principal función económica de la vaca cebú es criar animales de tracción, entonces no hay ninguna razón para compararla con los especializados animales americanos cuya función primordial es producir leche. Sin embargo, la leche que producen las vacas cebú cumple el cometido importante en satisfacción de las necesidades nutritivas de muchas familias pobres. El ganado vacuno de la India excreta anualmente cerca de 700 millones de toneladas de estiércol recuperable. Aproximadamente la mitad de este total se utiliza para fertilizante, mientras que la mayor parte del resto se emplea como combustible para cocinar. La boñiga de vaca cumple por lo menos otra función importante. Mezclada con agua, se convierte en una pasta utilizada como un material para recubrir el suelo del hogar. Así que vemos que aunque las vacas sean flacas y sean viejas, tienen muchas funciones. Proporcionan leche, producen estiércol, pueden dar a luz un buey, que es un animal de tracción en la India, ¿de acuerdo? Bien, cualquiera de estas me valía. Vale, no me como la vaca, pero me da leche. No me como la vaca, pero me da estiércol. ¿A quién se permite comer carne de vaca en la India? 20 millones de cabezas de ganado vacuno perecen anualmente de una forma u otra y una gran parte de su carne se la comen estos intocables, devoradores de carroña. Finalmente, cantidades desconocidas de vacas decrépitas se venden surrepticiamente mediante una cadena de intermediarios musulmanes y cristianos yendo a parar a los mataderos urbanos. Así que, aunque en principio es un sacrilegio comer vaca, como veis, las vacas no las matan, pero si mueren se las comen los intocables. ¿Y quiénes son los intocables? Los intocables, ya lo hemos hablado en clase, son los parias, son los que no tienen casta. Ahí los veis durmiendo en las calles
y las fotografías es de un fotógrafo español que se ha dedicado a hacer las fotos de los intocables, los parias, que como son los que no tienen castas, son intocables porque ni siquiera se atreven a tocarlos, por eso pueden comer la carne. Bien, ¿por qué las prácticas hindúes suponen pautas de ahorros respecto a las prácticas occidentales? Y aquí viene la parte interesante. Marvin Harris en este libro nos explica que lo que nos puede parecer absurdo a los europeos de estos en la India son tontos, tienen un montón de vacas, tienen muchísimas vacas que podrían comerse en un país donde hay muchísima natalidad, donde la población es ingente y hay mucha hambre, ¿por qué no os coméis las vacas? Vale, aquí nos lo explica. En cualquier cadena alimentaria, la interposición de eslabones adicionales provoca un fuerte descenso en la eficiencia de la producción de alimentos. El valor calórico de lo que ha comido un animal siempre es mucho mayor que el valor calórico de un cuerpo. Debido al alto nivel de consumo de carne de vaca en Estados Unidos, las 3/4 partes de todas nuestras tierras cultivadas se destinan a alimentar el ganado en vez de a la gente. Para Marvin Harris, entonces, lo absurdo no es el sistema de la India, es el sistema americano, donde gastamos un montón de energía en alimentar a las vacas, que a su vez nos comemos nosotros. Bueno, pero esta comida podía ir directamente a los humanos. El nivel de vida superior que poseen las naciones industrializadas no es consecuencia de una mayor eficiencia productiva, sino de un aumento muy fuerte en la cantidad de energía disponible por persona. En 1970, Estados Unidos consumió el equivalente energético a 12 toneladas de carbón por habitante, mientras que la cifra correspondiente a la India era la quinta parte de una tonelada por habitante. Si desean ver una verdadera vaca sagrada, salgan a la calle y observen el automóvil de la familia. Lo que está diciendo Marvin Harris, y en una época donde no nos preocupaba aún el cambio climático, es que la India malgasta mucho menos energía que en Estados Unidos. Nosotros vivimos mejor, pero porque malgastamos a lo loco. Entonces desperdiciamos muchísima comida, muchísima energía. Para sostener a un americano, a un europeo, se necesita muchísimos más bienes y energía que alguien de la India. Y por eso dice que si realmente queremos ver algo absurdo de la sociedad occidental, es un coche. Un coche es una verdadera vaca sagrada. ¿Y por qué es una vaca sagrada? Porque gastamos muchísima energía en algo que realmente reporta bastante poco. ¿De acuerdo? Bien, pues, ¿cómo puedo decir esto yo simplemente en una frase? Al ser vegetarianos, los hindús ahorran energía ya que no hay pérdida de calorías que supone alimentar a un animal. Pues ya sabéis, porque seguramente os lo han dicho muchas veces, que quienes son vegetarianos le hacen un favor al medio ambiente, porque consume muchísimo agua y alimentos tener que alimentar a tantísimos animales que luego nos comemos. Vamos con la porcofilia y la porcofobia. Filia de amistad, amor, y fobia de miedo. ¿Por qué el aborrecimiento del cerdo no se puede basar en razones médicas como pretendía Maimónides en el siglo XIII? Nos dice en la página 40 Marvin Harris que si Yahvé simplemente hubiera deseado proteger la salud de su pueblo, le habría ordenado comer solo carne de cerdo cocida en vez de prohibir totalmente la carne de cerdo. Hubiera sido más fácil que Yahvé nos hubiera dicho, cuécela muy bien y ya está. Los que sois de ciencias sabréis por las clases de biología que una forma de matar las bacterias, los virus, todos los bichos que tenga la carne o cualquier alimento es cocerlo. Cózalo usted muy bien y ya se acabó el problema de las enfermedades que pueden transmitir los animales o los vegetales. El cerdo es un vector de enfermedades humanas, pero también lo son otros animales domésticos como otros animales domésticos que musulmanes y judíos consumen sin restricción alguna. ¿Por qué prohíben el cerdo, pero en cambio no prohíben otros animales que dan otras enfermedades también gravísimas? Así que, respuesta, el tabú de la carne de cerdo no se puede basar en razones médicas porque existen otros animales que
no son aborrecidos y que producen más enfermedades. Y aquí veis a Maimónides, que es un señor del siglo XIII, que es un sabio árabe. ¿Por qué el cerdo está mal adaptado al hábitat caluroso y árido del Oriente Medio? Aquí se nota perfectamente si alguien se ha leído el libro o no, porque la respuesta está tirada. Es facilísimo. Si he leído el libro, me acuerdo. Si no he leído el libro, pues no lo sé, porque no se puede saber. Pero si me he leído el libro, es muy fácil. Sobre todo el cerdo está mal adaptado desde el punto de vista termodinámico al clima caluroso y seco de Negev, el Valle del Jordán y las otras tierras de la Biblia y el Corán. Pese a la expresión sudar como un cerdo, se ha demostrado recientemente que los cerdos no sudan. El cerdo debe humedecer su piel en el exterior para compensar la falta de pelo protector y su incapacidad para sudar. Como veis, ¿cuál es el problema? El cerdo no suda. Como no suda, por lo tanto, no puede soportar un clima caluroso y árido como es el que hay en Oriente Medio. ¿Vale? Es así de tonta la respuesta. Los cerdos no sudan, no aguantan el calor. Si no todas las prácticas sancionadas por la religión tienen explicaciones ecológicas, ¿cuál puede ser esta función? ¿Qué quiere decir explicaciones ecológicas? Pues estamos viendo que Marvin Harris nos explica que no se comen vacas en la India porque es preferible. Para poder alimentar a tantísima gente hay que crear un gran tabú. Para que en una zona como Oriente no tuvieran cerdos, que son nuestros competidores porque comen lo mismo que nosotros, bueno, pues entonces se hizo un tabú, ¿vale? Pero no todas las prácticas de la religión se explican simplemente porque sea mejor para subsistir la población. Entonces, ¿cuál es otra razón? Bueno, pues también cumplen funciones sociales. Ayuda a que la gente se considere una comunidad distintiva, ¿de acuerdo? Y os pongo el ejemplo de los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos, como sabéis, llevan tirabuzones. Bueno, yo voy por la calle y los distingo. Llevar tirabuzones es algo que permite que me adapte mejor al medio, como no comas cerdo o no comas vacas. No, pero me permite darme cuenta que pertenezco a un grupo social. La forma en que nos vestimos sirve para identificar a las personas en cierto grupo o en otro. ¿Qué función cumple la cría de cerdos entre los Marin de Nueva Guinea? En la página 49 nos dice Marvin Harris, sobre todo el amor a los cerdos es el gran festín de cerdos que se celebra una o dos veces en cada generación, el que se extermina y se devora con glotonería la mayor parte de los cerdos adultos para satisfacer el ansia de carne de cerdo de los antepasados, asegurar la salud de la comunidad y la victoria entre las futuras guerras. Un grupo que no logre acumular cerdos no se hallará en condiciones de sostener una buena defensa de su territorio y no atraerá aliados poderosos. Al igual que otras muchas preguntas, hay varias respuestas posibles, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que judíos y musulmanes detestan el cerdo y en cambio estos señores que viven en Nueva Guinea, los Marin, adoran a los cerdos. Adoran a los cerdos, pero una vez cada 12 años, más o menos, hacen una gran matanza y un gran festín. ¿Para qué hacen esta gran matanza y este gran festín? Según ellos, para honrar a los antepasados, en lo que llaman un kaikó, que es un festival. Y, según Marvin Harris, es porque criar cerdos permite prepararse para la guerra, porque es una forma de atraer aliados poderosos. Vamos con la guerra, ¿de acuerdo? Las guerras primitivas. ¿Por qué hay guerras? ¿De acuerdo? También esto es otro enigma. ¿Por qué en la India no se comen las vacas? ¿Por qué los judíos y los musulmanes no comen cerdo? Y ahora vamos a ver por qué, según Marvin Harris, hay pueblos primitivos que emprenden guerras. La guerra primitiva no es ni caprichosa ni instintiva. Constituye simplemente uno de los mecanismos de interrupción que se ayudan a mantener la población humana en un estado de equilibrio ecológico con sus hábitats. Mi explicación de la guerra primitiva como adaptación ecológica
proporciona más razones para el optimismo en lo que atañe a las perspectivas de poner fin a la guerra moderna que las teorías populares en la actualidad de un instinto agresivo. Para Marvin Harris, la guerra no es porque los hombres seamos agresivos por naturaleza, teoría que este curso lo hemos visto con Hobbes, su justificación del absolutismo, sino que, como veis, es una forma de mantener el equilibrio con los hábitats. A ver, parecida explicación a por qué está prohibido comer carne de vaca en la India y por qué está prohibido comer carne de cerdo, para adaptarse al medio. La respuesta es que es no, puesto que antes de la intervención del condón en el siglo XVIII no existieron en ninguna parte métodos anticonceptivos seguros, relativamente agradables y eficaces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿las guerras para qué sirven? Las guerras sirven para mantener un equilibrio con el hábitat. Las guerras sirven como condones, como forma de regular el crecimiento de la población, que no crezca innecesariamente. Harris explica que en los pueblos primitivos pues existe el aborto, pero que las condiciones en que las mujeres abortan es terrible, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tiene con la tasa de mortalidad femenina? A ver, las segundas preguntas me dan una pista de la primera pregunta, ¿vale? A ver, que las preguntas están relacionadas, las 4 preguntas pertenecen al mismo capítulo y la segunda pregunta tiene relación con la primera. La mayor parte de las sociedades primitivas, la guerra es un medio eficaz de control demográfico, ya que un combate intenso y periódico entre grupos favorece la crianza de niños en vez de niñas. La guerra obliga a la sociedad primitiva a limitar la cría de hembras al favorecer la maximización del número de varones adultos listos para el combate. Es esto, y no el combate per se, lo que convierte a la guerra en un medio eficaz de controlar el crecimiento demográfico. Vale, Marvin Harris nos explica. Realmente el número de personas, los nuevos nacimientos, no se deben tanto a los varones como a las hembras. Un varón puede dejar embarazada a muchas mujeres y en estas poblaciones suelen ser politeístas, con lo cual no es un problema. Uno puede tener muchas esposas, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos, vamos a ver, y esto no es consciente, no es que ellos planifiquen, se sienten y digan vamos a mantener el número de nacimientos estable todos los años para no crecer excesivamente. Si queremos limitar el número de nacimientos, es mucho mejor que haya pocas mujeres, ¿de acuerdo? También, otra de las cosas que tenéis que entender es que él explica que en las guerras mueren pocos hombres, ¿vale? Parecería como que en las guerras mueren muchos hombres, pero es más, llego, grito, chillo, bueno, me muestro, saco las plumas, hago el ritual, bueno, te he tocado, te enfado, me voy de nuevo, vuelvo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial murieron muchas personas y muchos civiles, muchos más civiles que gente militares, pero en estas guerras primitivas realmente las muertes son las niñas y las niñas son cuando son pequeñas, no las mujeres mayores, ¿de acuerdo? La alta tasa de mortalidad femenina infantil y no las bajas en la guerra es lo que explica el bajo crecimiento demográfico de las sociedades guerreras, ¿de acuerdo? ¿Cómo contribuye el abandono de las áreas de los huertos? El abandono, aunque temporal, contribuye a mantener la capacidad de sustentación de la región. Entre los Marin se ha producido una desforestación relativamente pequeña. El ciclo ritual y la guerra ceremonial les impide comer demasiado bosque con excesiva rapidez. Así que, como veis, este ritual que son guerras, cuando hay una guerra se abandona un territorio y eso permite que pueda volver a crecer el bosque. Entonces, sirve para que el abandono de las áreas de los huertos ayudaba a que la deforestación sea realmente pequeña, relativamente pequeña, entre los Mari. ¿Cuál es la única actividad humana, aparte de la reproducción, en la que es indispensable el varón? La única actividad humana, aparte de la sexual,
para la cual es indispensable la especialización del varón, es el conflicto bélico. ¿Por qué? Porque requiere armas de mano. Obviamente no nos referimos a la guerra moderna. Hoy en día una mujer, un niño muy pequeño puede manejar una metralleta. Os he puesto aquí una foto de las israelitas que tienen obligatoriamente que hacer el servicio militar, ¿de acuerdo? No es extrañar, por lo tanto, que las mujeres han podido reivindicar derechos en el momento que la guerra ya no es una cuestión únicamente masculina, ¿de acuerdo? Y para aquellos que crean en el progreso de la humanidad, pensemos que hoy en día hay niños guerreros, ¿de acuerdo? No es una cuestión de hombres adultos como era en otras épocas, ¿no? Así que es la única actividad para todos esos que dicen cosas como ahora que las mujeres han trabajado. No, la única actividad que no han hecho las mujeres ha sido la guerra. Y justamente vemos el problema. Las mujeres de estas tribus primitivas crían a los varones, los quieren muy agresivos para que las defiendan de otras tribus muy agresivas, pero ¿qué hacen? Que son también muy agresivos justamente con ellas, como vamos a ver en el siguiente capítulo. El macho salvaje. ¿Existió el matriarcado como condición primordial de la humanidad? Hay un planteamiento incorrecto, nos dice Marvin Harris en la página 84, en esta teoría. Nadie ha podido demostrar jamás un solo caso que fuera representativo del verdadero matriarcado. ¿Qué es un matriarcado? Porque claro, no puedo contestar una pregunta si no entiendo la pregunta. Pero vamos a ver, si yo veo que un señor se pasa 5, 6, 7 páginas hablando de matriarcado, me busco en el diccionario de la Real Academia qué es esto de un matriarcado. Un matriarcado es una organización social tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos en que el mando corresponde a las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que existió en estos pueblos primitivos matriarcados. ¿Es un mito o es real? ¿Vale? Y que nos aclara Marvin Harris que hay mitos, ¿de acuerdo? Hay historias, relatos donde nos cuentan que hubo gobiernos de mujeres. ¿Pero por qué? Pues normalmente para decir que funcionaron fatal, y como funcionaron fatal, por eso, como las amazonas, que es justamente, os pongo una representación, por eso tienen que gobernar los hombres. Entonces, nos dice Marvin Harris, no existió ni existe una sociedad matriarcal, pero un 10-15% de las sociedades son matrilineales. ¿Vale? ¿Qué significa que una sociedad es matrilineal? Que se basa en el predominio de la línea materna. Pero vamos a ver, la línea materna no quiere decir que el poder lo tengan las mujeres. Quiere decir que va por la línea materna, es decir, por ejemplo, que el padre no es el que manda, es el hermano de la madre quien manda. ¿Y qué tipo de sociedades son estas? Bueno, son sociedades en que normalmente los hombres se tienen que ausentar durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, los maragatos en León tenían una sociedad matrilineal. ¿Por qué? Porque los hombres tradicionalmente eran los que se iban al norte de España, recogían el pescado y lo transportaban y lo vendían. Como eran hombres que viajaban tanto, bueno, pues entonces las mujeres eran las que se organizaban. ¿Eso quiere decir que para ellos las mujeres tenían el poder? No, las mujeres tenían que estar gestionándolo todo porque los hombres no estaban, pero realmente para esa sociedad quienes mandaban eran los hombres, ¿de acuerdo? Sociedades matrilineales sí que las ha habido, matriarcados no. ¿Cómo es el pueblo Yanomamo? Bueno, esta era una pregunta muy tonta, muy fácil, estaba tirado, ¿no? Todos los observadores que han estado alguna vez en contacto con ellos están de acuerdo en que constituyen una de las sociedades más agresivas, belicosas y orientadas hacia el varón que existe en el mundo. Vale, y da muchos detalles de cómo es esta sociedad, lo machistas que son, lo agresivos que son, lo mucho que maltratan a las mujeres, ¿no? Los Yanomamos son un pueblo feroz.
Los Yanomanos son machistas, agresivos y belicosos. Los maridos Yanomamos hieren, mutilan, incluso llegan a matar a sus esposas. Así que vemos que cómo son de simpáticos este tipo de tribus. ¿Y cuál es la explicación que ofrecen los Yanomamo a su conducta? ¿Qué dicen ellos? ¿Vale? Primero vamos a ver qué dicen ellos y luego la explicación del antropólogo, que no coincide. Normalmente el antropólogo no está de acuerdo en la explicación que ellos dan. Aunque desprecian mucho a las mujeres, los hombres Yanomamo siempre están peleándose por actos reales o imaginarios de adulterio y por promesas incumplidas de proporcionar esposas. Estos dicen que la mayor parte de los duelos, incursiones y otros brotes de violencia son provocados por disputas sobre las mujeres. El déficit de mujeres, los esponsales de criaturas, el adulterio, la poligamia y la captura de mujeres, todo parece apuntar al sexo como la causa de la guerra entre los Yanomamo. Vale, como veis, de la página 85 a la 97, Marvin Harris argumenta que los Yanomamo dicen que se pelean debido a la falta de mujeres. Ahí veis lo bueno de esto, es una foto de los Yanomamo. Y este es el antropólogo. Este es el antropólogo que dice: las incursiones parecen ser incesantes. Durante la estancia de Shannon, cierta aldea sufrió más de 25 ataques en 5 meses. La capacidad de Shannon en estas circunstancias es algo más que extraordinaria, constituye un gran tributo a su habilidad y valor como etnógrafo. Este antropólogo sufrió 25 ataques en 5 meses, por lo tanto es meritorio que haya aguantado tanto tiempo con los Yanomamo. ¿Cuál es la explicación que aporta Marvin Harris? Los plátanos y las bananas tienen un defecto notable, son claramente deficientes en proteínas. Los especialistas amazónicos Jane y Eric Ross sugieren que las constantes ficciones y venganzas de sangre entre las aldeas Yanomamo tienen su explicación en la escasez de proteína, no en los excedentes libidinales. Ya vimos la palabra libidinal, son los apetitos sexuales. Una proporción mayor de hombres respecto a mujeres significa más proteínas per cápita, puesto que los hombres son los cazadores y una tasa menor de crecimiento demográfico. Vale, entonces, según Marvin Harris, la conducta violenta de los Yanomamo no se debe a la falta de mujeres. A ver, para él sería absurdo. Si el problema fuera la falta de mujeres, no las tratarían tan mal, no tendrían esas tasas tan altas de infanticidio, las cuidarían un poquito, sobre todo porque son matrimonios infantiles, o sea, al poco tiempo ya las casan. Entonces, si cuidas mejor las mujeres, habrá más mujeres. No, hay pocas mujeres. ¿Por qué? Porque las maltratan, las tratan fatal, las propias mujeres tratan fatal a sus hijas, las dan menos de comer, por lo tanto pillan más enfermedades, mueren más niñas que niños. Así que para él es la carencia de proteínas. Y vamos a dejarlo aquí con el potlatch. ¿De acuerdo? Hasta ahora, en el próximo vídeo, las siguientes preguntas.